Hay una historia que el fútbol está contando esta semana, y que casi nadie está escuchando de la manera correcta. No es la historia de un fichaje, no es la historia de un portero viral que encontró el club correcto en el momento correcto. No es la historia de Colo-Colo siendo más rápido que el Inter de Miami en el mercado de verano. Es la historia de lo que ocurre cuando el fútbol, por un momento, decide ser completamente honesto sobre lo que vale de verdad. Y el protagonista de esa historia tiene 40 años. Debutó como profesional después de los 25. Pasó por Angola, Moldavia, Chipre, Eslovaquia y la segunda división de Portugal. Y esta semana firmó en el estadio más grande de Chile con 30 millones de personas del mundo entero mirando. Su nombre es Bosinha. Y lo que su decisión le dice al fútbol latinoamericano es algo que ningún análisis de 4 minutos y medio puede agotar. Si llevas décadas siguiendo el fútbol latinoamericano con la seriedad que merece y raramente encuentras el nivel de análisis que ese seguimiento produce, suscríbete ahora a El Once Perfecto y activa la campanita. Porque esto es exactamente lo que este canal hace cada semana. Y si no tienes la notificación activada, el próximo análisis te lo pierdes. Empecemos. El 17 de junio de 2026, en un estadio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Cabo Verde empató 0-0 con España. España. El equipo que 2 semanas después iba a ganar el Mundial. El equipo de Lamine Yamal, que esta temporada ganó la Champions con el Barcelona. El equipo de Rodri, que lleva 2 balones de oro consecutivos. El equipo de Pedri y Gavi y Morata, y toda la generación que Arteta construyó en el Arsenal y que De La Fuente trasladó a la selección nacional para ganar el trofeo más grande del fútbol mundial. Esa España no marcó, no porque jugara mal, generó ocasiones, tuvo el balón, tuvo llegadas. Hizo todo lo que una selección de ese nivel hace cuando enfrenta a un rival que en términos de recursos históricos y talento disponible no puede compararse. No marcó porque había alguien bajo los palos del arco de Cabo Verde que 7 veces en 90 minutos encontró la manera de poner alguna parte de su cuerpo entre el balón y la red. 7 atajadas. Mejor jugador del partido según el jurado oficial. Y al día siguiente incluido en el 11 ideal de la FIFA junto a Lamine Yamal, Moisés Caicedo, Rodri y los 10 jugadores más determinantes de todo el torneo. Si en este momento estás pensando que esto es una historia que el algoritmo inventó para darte lo que quieres ver, entiendo. El fútbol produce historias extraordinarias con tanta frecuencia que a veces es difícil distinguir las que son reales de las que el sistema de recomendaciones construye, porque sabe que son exactamente lo que la gente quiere creer. Esta es real. Y lo que la hace real no es el 11 ideal de la FIFA, ni los 30 millones de seguidores que Bosinha acumuló en 72 horas. Lo que la hace real es todo lo que ocurrió antes del partido ante España, y que ningún algoritmo del mundo podría haber fabricado porque lleva 20 años construyéndose en los lugares donde las cámaras no apuntan. Angola, Moldavia, Chipre, Eslovaquia, Segunda División de Portugal. Josimar José Évora Díaz debutó como profesional después de los 25 años. En Angola, el primer país que dijo sí, cuando todos los países donde el fútbol tiene el nivel que un portero de ese perfil debería haber buscado, todavía no habían dicho nada. 25 años es la edad donde la mayoría de los porteros que van a llegar a algo ya llevan 8 o 10 temporadas en el sistema de un club con academia, con cuerpo técnico dedicado, con análisis de video, con nutricionistas y fisioterapeutas, y todo el entorno que convierte el talento bruto en el talento de élite que los torneos grandes requieren. Bosinha no tuvo nada de eso a los 25. Tuvo Angola. Y la decisión de ir a Angola cuando Angola era lo que había disponible es exactamente el tipo de decisión que en 20 años produce al portero que en el partido más grande de la historia de su selección ataja 7 veces ante el campeón del mundo. No porque Angola fuera una academia de élite. Porque la decisión de ir a Angola, cuando la alternativa era rendirse, dice algo sobre el carácter de la persona que la toma, que ningún scout puede medir en una ficha técnica, y que ningún análisis estadístico puede predecir con los números de un partido de la Segunda División de Portugal. Escribe en los comentarios si conocías la historia de Bosinha antes de este mundial. No el nombre, la historia, el recorrido, los 20 años. Porque la diferencia entre los que la conocían y los que la están descubriendo ahora es exactamente la diferencia entre el fútbol que los medios cubren y el fútbol que realmente ocurre en los lugares donde las cámaras no llegan. Después de Angola llegó Moldavia, después de Moldavia llegó Chipre, después de Chipre llegó Eslovaquia, y después de Eslovaquia llegó Portugal. Segunda división, no la liga principal, no el Sporting, el Benfica, el Oporto, donde los porteros que tienen el nivel que Bosinha demostró ante España normalmente terminan cuando las décadas de trabajo finalmente producen el tipo de rendimiento que los clubes grandes buscan. Segunda división. A los 38 años.
con 40 años a la vuelta de la esquina. En ese punto del recorrido hay dos tipos de jugadores: los que aceptan que la segunda división de Portugal es lo más lejos que van a llegar y que ajustan sus expectativas de la manera menos dolorosa posible. Y los que siguen entrenando con la misma intensidad que entrenaban cuando todavía creían que el momento grande podía llegar aunque nadie a su alrededor siguiera creyendo lo mismo. Bosinha fue el segundo tipo. Y el 17 de junio de 2026, en un estadio del Mundial más grande de la historia, el momento llegó. 7 atajadas. 0-0 ante España. 11 ideal de la FIFA. 30 millones de seguidores en 72 horas. Los canales que te dan esta historia en 4 minutos, te están robando la mejor parte. Suscríbete a El 11 Perfecto y activa la campanita, porque lo que viene ahora es exactamente lo que esos canales no tienen tiempo de contarte. Y ahí empieza la segunda parte de esta historia. La que ocurre después del momento. La que determina si el momento fue el punto de llegada de un recorrido o el punto de partida de algo que todavía no ha ocurrido. Los clubes empezaron a llamar mientras el Mundial todavía se jugaba. Eso no es inusual cuando un jugador tiene el partido que Bosinha tuvo ante España. Lo inusual es la velocidad a la que esas llamadas llegaron y la magnitud del ruido mediático que las acompañó. El Inter de Miami, el equipo de Messi y David Beckham, el club más seguido de la MLS, el que desde la llegada del argentino se convirtió en la organización que mejor entiende en el continente americano cómo convertir la visibilidad mediática de sus figuras en negocio. El que tiene en su ADN institucional la capacidad de ver un portero con 30 millones de seguidores nuevos y calcular en tiempo real cuánto vale esa audiencia para las marcas que pagan para asociarse con el club. El Inter de Miami y Bosinha, sobre el papel, tenía todo el sentido del mundo. Un portero que de repente tiene el perfil mediático más explosivo del mercado de verano. Un club que construyó su identidad sobre exactamente ese tipo de perfil. Pero Fabrizio Romano lo confirmó con la precisión que distingue la información real del ruido del mercado. Nunca existió una oferta formal del Inter de Miami hacia Bosinha. Los rumores existieron, el ruido existió, pero la oferta con un papel, una cifra y un contrato para firmar nunca llegó de Messi, ni de Beckham, ni del club que los dos representan. La que sí llegó fue la de Colo-Colo. Y aquí está el primer aprendizaje de esta historia para cualquier club que esté escuchando. En el mercado de fichajes la velocidad no es una ventaja táctica, es la condición necesaria para ganar en un mercado donde los jugadores que de repente explotan mediáticamente reciben más atención en 72 horas de la que tuvieron en 20 años de carrera. Colo-Colo no esperó a estar completamente seguro. No esperó a ver si Messi y Beckham presentaban algo. Identificó lo que tenía disponible, entendió el valor de lo que podía conseguir, y puso una propuesta seria sobre la mesa, antes de que la situación se convirtiera en lo que siempre se convierte cuando un jugador viral está disponible. Una guerra de ofertas que nadie puede ganar porque el precio sube más rápido de lo que cualquier balance puede absorber. Y Bosinha eligió a Colo-Colo, no porque fuera la única opción, porque fue la primera opción real. Y en un mercado donde los rumores se multiplican pero las ofertas formales son escasas, la primera oferta real tiene un peso que ningún análisis posterior puede ignorar. Pero hay algo en la decisión de Bosinha que va mucho más allá de la velocidad de Colo-Colo. Algo que en su presentación dijo con la claridad que solamente tienen las personas que saben exactamente lo que quieren, porque llevan 20 años sabiendo lo que no quieren. Dijo que estaba buscando un club que no lo quisiera, únicamente por su fenómeno mediático, ni por el marketing que él podía generar, sino que también lo quisiera por sus condiciones como arquero. Detente un momento en esa frase, porque tiene dos lecturas que en el análisis de este fichaje raramente aparecen juntas. La primera lectura es la más obvia. Bosinha no quería ser el portero de las camisetas y los videos de Instagram. Quería ser el portero que atajar los penales en los cuartos de final de la Copa Libertadores con el estadio en silencio, porque el partido está en juego y cada movimiento de sus manos puede definir el futuro del torneo más importante del continente. La segunda lectura es más sutil pero más importante. Bosinha entiende perfectamente que el fenómeno mediático que lo rodea desde el partido ante España tiene una fecha de vencimiento que el algoritmo determina y que él no controla. Hoy tiene 30 millones de seguidores. En 6 meses el algoritmo habrá encontrado la siguiente historia extraordinaria del siguiente torneo grande, y Bosinha habrá vuelto a ser el portero de Colo-Colo que la gente que no sigue el fútbol chileno no sabe que existe. Eso no es pesimismo, es la descripción más honesta de cómo funciona la visibilidad en el fútbol moderno. Los fenómenos virales duran el tiempo que duran. Lo que queda después del fenómeno es el jugador. Y el jugador que queda, cuando el fenómeno se enfría, tiene que ser suficientemente bueno para que el club que apostó por él no se arrepienta cuando la cámara ya no está apuntando. Bosinha lo sabe.
Y eligió el club que lo va a juzgar por lo que hace bajo los 3 palos, y no por cuántos seguidores tiene en Instagram el día que se publiquen los números de audiencia del mes. Si esto te parece el tipo de análisis que el fútbol necesita y que raramente encuentra, comparte este video con alguien que lo merezca. Y si todavía no eres suscriptor de El Once Perfecto, hazlo ahora, porque este es exactamente el nivel que mantenemos cada semana. Ahora necesito hablarte de la Copa Libertadores. Porque la Copa Libertadores es el núcleo de todo lo que esta historia significa, y es la razón más profunda de todas las que explican por qué Bosinha eligió Santiago de Chile sobre Messi, sobre Beckham y sobre cualquier otra opción que el mercado le pudiera ofrecer después del Mundial. La Copa Libertadores es el torneo más importante del continente sudamericano, el equivalente de la Champions League, el torneo donde Boca Juniors construyó sus noches más épicas, donde Flamengo lloró y ganó, donde River Plate y Santos y Estudiantes y todos los clubes que definen la historia del fútbol de este lado del mundo se midieron en las instancias que determinan qué equipos son grandes de verdad y cuáles solo lo parecen cuando compiten contra rivales que tampoco lo son. El próximo año Colo-Colo va a disputar ese torneo. Para entender lo que eso significa para Bosinha, necesitas hacer el ejercicio mental más simple y más poderoso que esta historia permite. 20 años de Angola, Moldavia, Chipre, Eslovaquia y la segunda división de Portugal. 20 años de partidos en estadios donde la mitad de las gradas estaban vacías. 20 años de vuelos de bajo costo y hoteles de 3 estrellas y contratos que se renovaban año a año sin la certeza de que el siguiente año iba a llegar. 20 años de hacer el trabajo que los porteros tienen que hacer. Entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido, sin que ningún medio de alcance internacional tuviera ninguna razón para contar lo que ese trabajo producía. Y ahora la Copa Libertadores. Con Arturo Vidal en el mismo vestuario, en el Estadio Monumental de Santiago frente a una afición que antes de que jugara su primer partido ya lo estaba cuidando en los comentarios de YouTube. Contra los equipos más grandes de Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, todos los países que producen el tipo de fútbol que en Europa se respeta, porque se sabe que la Libertadores no es un torneo para los que no están completamente preparados. Ese salto no tiene equivalente en ninguna otra decisión que Bosinha podría haber tomado en este mercado. El Inter de Miami de Messi y Beckham no juega Copa Libertadores. La MLS es una liga respetable y competitiva, y en crecimiento, pero en términos de impacto histórico continental, no se compara con lo que la Libertadores representa en el ADN del fútbol de este lado del Atlántico. La Copa Libertadores tiene noches que el fútbol europeo no produce con la misma intensidad. No porque el nivel técnico sea superior. El fútbol europeo tiene el nivel técnico más alto del mundo, y eso no está en discusión. Sino porque la Libertadores tiene algo que ningún torneo europeo puede reproducir exactamente. La urgencia existencial de los clubes que saben que ganar ese torneo es la diferencia entre ser recordados o ser olvidados en la historia del fútbol del continente, donde el fútbol no es un deporte, sino una identidad. Boca Juniors no juega la Libertadores para ganar puntos, la juega para ser Boca Juniors de la manera más completa posible. Flamengo tampoco. Y Colo-Colo el año que viene va a jugar ese torneo con exactamente esa urgencia, con la historia del único campeón de América de Chile detrás, con la afición más grande del país exigiendo que el torneo que ganaron en 1991 llegue de vuelta a Santiago. Y Bosinha va a atajar en esas noches, con 40 años, con 20 de recorrido invisible detrás, en el estadio más grande de Chile. Hay algo más sobre la Copa Libertadores que los análisis superficiales de este fichaje están ignorando completamente. Algo que tiene que ver no solo con lo que Bosinha va a vivir en ese torneo, sino con lo que ese torneo le va a enseñar sobre el fútbol latinoamericano, de maneras que 20 años de ligas menores europeas no pudieron enseñarle. La Copa Libertadores tiene una cultura específica de presión colectiva que no existe en ningún otro torneo del mundo. Cuando el Estadio Monumental de Santiago llena 40.000 personas en un partido de ida de octavos de final de Libertadores contra un rival brasileño o argentino, lo que ese estadio genera en términos de presión acústica, de demanda emocional sobre los jugadores, de la certeza de que cada error va a ser magnificado por 40.000 personas que están viviendo el partido como si fuera lo más importante que va a ocurrir en sus vidas esa semana, es algo que ningún partido de la Segunda División de Portugal puede haber preparado a Bosinha para experimentar. Y al mismo tiempo, 20 años de partidos en Angola y Moldavia y Chipre, en condiciones donde nada estaba garantizado y donde cada error podía significar no renovar el contrato al final de la temporada, prepararon a Bosinha para gestionar la presión de una manera que los porteros que siempre estuvieron en entornos cómodos raramente desarrollan. Porque la presión del Estadio Monumental en una noche de Libertadores es enorme,
pero es una presión que viene del exterior, del estadio, de la afición, de la magnitud del momento. Y ese tipo de presión, la que viene de afuera, es la que un portero que lleva 20 años gestionando la presión que viene de adentro, la de seguir adelante cuando las circunstancias dicen que deberías rendirte, puede manejar con la estabilidad emocional de alguien que ya atravesó situaciones más complicadas de las que ningún estadio puede generar. Eso es lo que hace que la apuesta de Colo-Colo tenga sentido más allá de los 30 millones de seguidores. El perfil psicológico de Bosiña, construido en 20 años de ligas invisibles, con la decisión constante de seguir, es exactamente el perfil de portero que un club grande necesita en las noches donde el torneo más importante del continente se juega y donde la diferencia entre ganar y perder es a veces menos táctica que emocional. Si llevas décadas siguiendo el fútbol y reconoces cuando alguien habla de él de verdad, este es tu canal. Suscríbete a El Once Perfecto. La Copa Libertadores empieza en meses y vamos a estar aquí partido a partido analizando cada actuación de Bosiña con este mismo nivel. No te lo pierdas. Ahora llegamos a la parte de este análisis que ningún video de 4 minutos puede abordar con la honestidad que merece. La parte donde la historia de Bosiña deja de ser solo hermosa y se convierte en compleja, en real. En el tipo de historia que el fútbol cuenta cuando decide ser completamente honesto sobre lo que viene después del momento extraordinario. ¿Va a funcionar? La respuesta honesta es que depende de 4 dimensiones que el análisis tiene que nombrar, aunque el romanticismo de la historia invite a ignorarlas. Y cada una de esas 4 dimensiones merece ser analizada con el nivel de profundidad que este canal existe para dar. La primera dimensión es la física. Bosiña tiene 40 años. Los porteros de 40 años que compiten al más alto nivel son una anomalía estadística en el fútbol moderno. No son imposibles. Dino Zoff ganó el Mundial de España 82 con 40 años. Claudio Bravo, el nombre con el que los comentarios del video de la competencia comparan a Bosiña con 254 likes, jugó la Copa Libertadores con Colo-Colo a los 41. La posición de portero es la única del fútbol donde la longevidad tiene una lógica específica, porque la capacidad de leer el juego, de anticipar el movimiento del delantero antes de que el disparo llegue, de estar en la posición correcta cuando el balón todavía está en el pie del rival, compensa con el tiempo la pérdida de velocidad de reacción y de explosividad que la edad produce en todas las posiciones del campo sin excepción. Pero 40 años en la Copa Libertadores no es lo mismo que 40 años en la Segunda División de Portugal. La Copa Libertadores tiene viajes de 10 horas entre Santiago y Bogotá. Tiene partidos en altitudes de 3000 metros en Quito o en La Paz, donde el oxígeno que los pulmones procesan por minuto no es el mismo que en el nivel del mar. Tiene el calor húmedo de los meses de verano del hemisferio sur en las fases previas, y el frío seco del invierno chileno en las fases más avanzadas del torneo, cuando los partidos son eliminatorios, y el error no tiene segunda oportunidad. Tiene la intensidad física de los equipos brasileños y argentinos, que llegan a estas instancias con plantillas profundas, con jugadores en el pico de sus carreras, con la energía de saber que están jugando el torneo más importante de sus vidas, en el momento donde más preparados están para jugarlo. Para un portero de 40 años que viene de la Segunda División de Portugal, donde el nivel físico del juego es completamente diferente en términos de velocidad, intensidad y exigencia de los duelos individuales, esa adaptación no es automática. No llega sola porque el Mundial fue extraordinario. El Mundial es un torneo de 3 partidos en fase de grupos, donde la adrenalina y el orgullo de representar a tu país por primera vez en la historia hacen que un portero de 40 años atajen 7 veces ante España con la precisión de alguien que tiene 20, porque el cuerpo en esos momentos produce lo que normalmente ya no produce. La Copa Libertadores son 4 meses de competición de alta intensidad semana a semana, donde esa adrenalina no siempre está disponible. Donde el partido del martes llega 3 días después del sábado, donde el vuelo de regreso de Bogotá aterriza a las 2 de la mañana y el entrenamiento de recuperación empieza a las 10. Donde el cuerpo tiene que responder no una vez, sino 40 veces en una temporada. Hay algo más sobre la dimensión física que los análisis superficiales están ignorando y que en este canal vamos a nombrar con la claridad que merece. Los porteros de 40 años que funcionan en torneos de alta exigencia no lo hacen porque su cuerpo sea físicamente igual al de 10 años antes. Lo hacen porque han desarrollado durante décadas algo que los porteros jóvenes con mejores condiciones físicas raramente tienen en la misma medida: la economía del movimiento. La economía del movimiento es la capacidad de estar exactamente donde el balón va a llegar antes de que el balón llegue. De no necesitar 3 pasos cuando uno es suficiente.
de leer la trayectoria del disparo desde el momento en que el delantero acomoda el cuerpo para rematar y no desde el momento en que el balón sale de su pie. Ese ahorro de metros, de energía, de tiempo de reacción, es exactamente lo que permite a un portero de 40 años atajar en la Copa Libertadores, lo que un portero de 20, con mejores condiciones físicas, no puede atajar, porque todavía no sabe dónde estar antes de que el balón llegue. La construyó en 20 años de partidos, donde el error no tenía red de seguridad, donde nadie lo iba a defender en la rueda de prensa si cometía un fallo, donde la única manera de seguir en el siguiente club era ser suficientemente inteligente dentro del campo para compensar con la cabeza lo que el tiempo le iba quitando con las piernas. Ese conocimiento acumulado es su mayor activo en la Copa Libertadores, y es el activo que ningún portero de 25 años que venga de una academia de primer nivel puede replicar aunque tenga el doble de velocidad y el triple de explosividad. Este tipo de análisis no lo encuentras en 4 minutos, lo encuentras en el 11 perfecto. Suscríbete ahora si todavía no lo has hecho y activa la campanita. Los que ya están suscritos saben exactamente por qué están aquí. La segunda dimensión es la táctica. Y esta es la que más sorprende cuando se analiza con la profundidad que merece, porque es la que más ventajas concretas le da a Bocinha sobre lo que los análisis superficiales sugieren. El fútbol chileno no es el fútbol de la segunda división de Portugal. Eso es verdad. Pero hay algo que hace que la curva de adaptación de Bocinha al fútbol chileno sea potencialmente más corta de lo que parece cuando se mira solo el salto entre los dos contextos. Bocinha no llega al fútbol chileno desde un sistema tácticamente sofisticado que él tenga que desaprender antes de aprender el nuevo. Llega desde 6 contextos diferentes en 20 años. Angola tiene sus patrones, Moldavia tiene los suyos, Chipre tiene los suyos, Eslovaquia tiene los suyos, Portugal tiene los suyos. Y el Mundial tuvo los de 32 selecciones distintas en 3 partidos que le exigieron a Bocinha adaptarse a 3 maneras completamente diferentes de atacar en el espacio de 3 semanas. Ese recorrido por 6 contextos futbolísticos distintos es exactamente el tipo de formación táctica que un portero necesita para llegar a un 7º contexto con la flexibilidad mental de alguien que ya aprendió que los sistemas son herramientas y no dogmas. Que lo que funciona en Moldavia no funciona en Chipre, que lo que funciona en Chipre no funciona en Portugal, y que la capacidad de adaptarse no depende de cuánto tiempo lleves en un sistema, sino de cuántos sistemas diferentes hayas aprendido a leer desde la línea de gol. Los porteros que pasaron toda su carrera en el mismo club con el mismo sistema raramente tienen esa flexibilidad. La construyen con el tiempo si el club cambia de técnico lo suficiente como para exponerlos a sistemas distintos. Bocinha la construyó de manera forzosa porque en 20 años de Angola, Moldavia, Chipre, Eslovaquia y Portugal no había otra opción. Pero hay una variable táctica que sí representa un desafío real para Bocinha en el fútbol chileno y en la Copa Libertadores que merece ser nombrada sin suavizarla. La velocidad de los extremos del fútbol sudamericano. El fútbol sudamericano produce extremos rápidos, con una consistencia que el fútbol europeo menor donde Bocinha construyó su carrera raramente genera. Los extremos brasileños y argentinos que van a llegar al Estadio Monumental en las noches de Libertadores tienen la velocidad de arranque y el desequilibrio en el 1 contra 1 que hacen que la posición defensiva del portero, el ángulo de cobertura, la comunicación con los centrales para cerrar el espacio, sea una exigencia táctica completamente diferente a la que Bocinha enfrentó en la segunda división de Portugal. Eso no significa que no pueda manejarlo. Significa que la adaptación táctica va a requerir trabajo específico con el cuerpo técnico de Colo-Colo en las primeras semanas de pretemporada. Trabajo que si se hace bien puede acortar la curva de adaptación a 4 o 6 semanas. Trabajo que si se ignora, porque el fenómeno mediático distrae la atención de las necesidades reales del jugador, puede convertir los primeros partidos de Liga Chilena en el tipo de proceso de aprendizaje que ninguna hinchada de club grande tiene la paciencia de acompañar. La tercera dimensión es la mediática. Y esta es la más peligrosa de las 4 para la carrera real de Bocinha en Colo-Colo, y la que menos está siendo analizada, porque es la menos romántica de todas. 30 millones de seguidores en Instagram en 72 horas son un activo extraordinario para un jugador que quiere prolongar su presencia en el fútbol más allá del campo cuando los 41 o los 42 lleguen y el cuerpo finalmente diga que es suficiente. Son la base de una carrera como comunicador, como embajador de marca, como analista, o como entrenador con visibilidad internacional, que muy pocos porteros de su recorrido podrían haber soñado tener al comienzo de esa segunda etapa.
Y son también un pasivo enorme para un portero que tiene que llegar a los entrenamientos descansado, con la cabeza en el partido del fin de semana, y no en la sesión de fotos del miércoles, ni en la entrevista del jueves, ni en el compromiso de marca del viernes que el departamento comercial del club le va a pedir, porque el portero más seguido del mundo en su plantilla representa una oportunidad que ningún departamento comercial puede ignorar, y que muy pocos equipos de fútbol tienen la disciplina institucional de resistir cuando el dinero está sobre la mesa. Piensa en cómo funciona esto en la práctica. Colo-Colo fichó a Boziña como portero. Eso es lo que el club dijo, lo que el jugador dijo, lo que la presentación en el Estadio Monumental confirmó con la narrativa más bonita que un fichaje puede tener. Pero Colo-Colo también fichó involuntariamente al portero más viral de la historia reciente del fútbol mundial, con 30 millones de seguidores activos, con marcas de todo el mundo mirando esa audiencia y calculando cuánto vale acceder a ella. Con medios internacionales que van a querer cubrir cada partido de Libertadores donde Boziña atajar, porque el algoritmo les dice que el contenido sobre Boziña genera millones de reproducciones. Esa segunda realidad no desaparece porque el club y el jugador hayan acordado verbalmente que lo primero son las condiciones como arquero. Está ahí, latente, esperando el momento donde el departamento comercial del club presente los números de lo que podría generarse con 3 compromisos de marca al mes que Boziña firmara como imagen del club en el mercado internacional. 3 compromisos al mes suenan razonables. Cada uno por separado lo es. Juntos, son 12 días al año donde Boziña no está pensando en el partido del fin de semana. 12 días donde el cuerpo de 40 años que necesita recuperación perfecta y preparación específica, está haciendo otra cosa. 12 días que en un cuerpo de 25 años no significan nada, y que en un cuerpo de 40 pueden ser la diferencia entre llegar al partido de cuartos de final de Libertadores completamente preparado, o llegar con el 2% de energía menos, que es exactamente el margen entre atajar el penal y no atajarlo. La pregunta que Colo-Colo tiene que responder en los próximos meses no es cuánto dinero puede generar Boziña fuera del campo, es si tiene la disciplina institucional de protegerlo de la demanda que el fenómeno mediático que ese portero representa va a generar inevitablemente durante la temporada. De decirle no a las marcas cuando el calendario del equipo no permite añadir compromisos sin comprometer la preparación. De priorizar al portero sobre el embajador de marca en todos los momentos donde los dos entran en conflicto. Esa disciplina institucional es rara en el fútbol moderno. Los clubs que la tienen son los que ganan los títulos que los clubs sin ella solo ven en televisión. Y si Colo-Colo tiene esa disciplina con Boziña, puede ser exactamente el tipo de entorno que permita a un portero de 40 años rendir al nivel que sus actuaciones ante España prometieron durante una temporada completa de Copa Libertadores. Si no la tiene, el fenómeno mediático que hoy es el activo más valioso del fichaje puede convertirse en el problema más grande que Colo-Colo va a tener que gestionar cuando la Copa Libertadores empiece a exigir lo máximo. Llevas décadas siguiendo el fútbol, sabes reconocer cuando alguien habla de él de verdad. Este canal es para ti, suscríbete a El Once Perfecto ahora mismo. La cuarta dimensión es la emocional, y esta es la más difícil de medir pero probablemente la más determinante de las 4 para lo que va a ocurrir en el campo cuando la Copa Libertadores empiece y las noches grandes lleguen. El comentario con 676 likes, el más likeado de todo el video de la competencia. El que una hinchada entera encontró y respaldó, porque decía exactamente lo que todos sentían sin que nadie lo hubiera dicho todavía. Dice esto: qué lindo que nos haya elegido. Espero que le vaya demasiado bien. Cuídenlo para que no se arrepienta de estar aquí. Seamos respetuosos. 676 likes. El comentario más resonante de toda la sección de comentarios del video más visto de esta historia en el fútbol latinoamericano de los últimos días. Y no es sobre fútbol, es sobre gratitud. Sobre la conciencia colectiva de una hinchada que entiende que un hombre que podría haber elegido otro destino, eligió este, y que ese gesto merece una respuesta proporcional. Cuídenlo para que no se arrepienta. Esa frase tiene 6 palabras. Y contiene el análisis más honesto que existe sobre lo que implica ser hincha de un club grande cuando llega un jugador con la historia de Boziña. Porque reconoce algo que las hinchadas de los clubes grandes raramente admiten con tanta claridad en los comentarios de YouTube, cuando el fichaje acaba de anunciarse y el romanticismo del momento todavía está intacto. Que el jugador que llega tiene expectativas, que esas expectativas pueden cumplirse o romperse dependiendo de cómo el entorno del club trate al jugador cuando las cosas se compliquen. Y que hay algo en la historia de Boziña, en los 20 años de Angola y Moldavia y Chipre y la segunda división de Portugal, que hace que la responsabilidad de cuidarlo sea mayor que la que existe con un portero que llegó de un club europeo de primer nivel con todas las garantías del mundo.
Porque Bociña no llegó a Colo-Colo con todas las garantías del mundo. Llegó eligiendo el desafío deportivo real sobre la seguridad mediática del Inter de Miami de Messi y Beckham. Llegó poniendo en riesgo lo único que el Mundial le garantizaba que iba a tener durante un tiempo: la atención del mundo. Para buscar algo que el Mundial no podía darle directamente: la Copa Libertadores, el arco de un club grande, el partido que importa de verdad. Y los clubes grandes pueden romper a los jugadores que llegan con ese tipo de expectativas, si el entorno que los recibe no está a la altura de la decisión que el jugador tomó para llegar hasta ahí. La presión de un estadio que llena 20, 30, 40.000 personas en cada partido, que exige resultados desde la primera jornada, que no distingue entre el recorrido de 2 décadas y el error del domingo, que amplifica cada fallo porque la historia mediática que rodea al portero convierte cada error en una contranarración del milagro que todos querían creer. Puede ser exactamente lo que convierte una decisión correcta en una experiencia que el jugador preferiría no haber tomado. Eso no es una crítica a la afición de Colo-Colo, es la descripción de cómo funcionan todas las hinchadas de los clubes grandes del mundo cuando la expectativa es alta y el resultado no llega exactamente en el plazo que la expectativa demanda. El primer partido donde Bociña cometa un error importante, donde el estadio sienta que el portero que se supone que debe ser extraordinario no lo fue en ese momento específico, va a ser el partido más importante de toda su historia en Colo-Colo, no el partido donde atajer 7 veces al mejor equipo del mundo. El partido donde falle. Porque ese partido va a determinar si la afición que esta semana pide "cuídenlo para que no se arrepienta" tiene la generosidad de recordar quién es Bociña de verdad, o si cede a la presión del momento y convierte el error en la narrativa que reemplaza al milagro. Y hay algo más sobre la dimensión emocional de este fichaje que conecta con el fútbol latinoamericano, de maneras que trascienden completamente el contexto específico de Colo-Colo y Bociña. Mira los comentarios desde México, desde Colombia, desde Perú. El de México con 201 likes que dice: "Desde México te vamos a seguir en el Colo-Colo". El de Colombia con 107 likes, que dice: "Desde Colombia celebramos este suceso, el fútbol mostrando gratitud". El de Perú con 319 likes, que dice: "Buena Colo-Colo, tienen un nuevo hincha, saludos de Perú". Bociña no convirtió a Colo-Colo en el equipo de Chile, lo convirtió en el equipo del continente. El club que la gente de México, Colombia, Perú, Ecuador y cualquier otro país donde el fútbol sea la identidad colectiva más profunda, va a seguir ahora, porque el portero que los representó a todos ante España va a atajar bajo esos 3 palos la próxima temporada. Ese es el impacto real de este fichaje. Medido no en los 30 millones de seguidores de Instagram, que el algoritmo amplificó en 72 horas, sino en los comentarios de personas reales de países reales que esta semana decidieron que Colo-Colo es su segundo equipo, porque hay algo en la historia de Bociña que los hace sentir que si él puede llegar hasta ahí, después de 20 años de Angola y Moldavia y Chipre y la segunda división de Portugal, entonces algo en lo que ellos también creen es posible todavía. Eso no se compra, no se planifica. No se produce en un departamento de marketing, aunque el departamento de marketing del club más inteligente del mundo lo intentara durante 10 años con el presupuesto más alto disponible. Ocurre cuando un portero de 40 años atajar 7 veces ante España, y luego elige el desafío más difícil sobre la exposición más fácil. Comparte este video con alguien que entienda el fútbol de verdad. Y si todavía no te has suscrito a El Once Perfecto, hazlo ahora. La Copa Libertadores empieza en meses, y no vas a querer perderte lo que viene. Lo que sí se sabe es que la decisión que tomó Bociña, la de elegir el desafío deportivo real sobre la exposición mediática del Inter de Miami de Messi y Beckham, es exactamente el tipo de decisión que en el fútbol raramente se arrepiente el que la toma, aunque los resultados no sean los que esperaba. Porque los resultados en el fútbol son impredecibles, pero el carácter de las decisiones no lo es. Y el carácter de esta decisión dice que Bociña entiende exactamente quién es y lo que quiere de los años que le quedan. No la fama que el algoritmo le regaló en 72 horas. El partido, el arco, el guante puesto en el balón en la dirección correcta. Eso es lo que hizo durante 20 años en Angola, Moldavia, Chipre y la segunda división de Portugal, cuando nadie miraba. Y eso es exactamente lo que va a hacer en el Estadio Monumental de Santiago, cuando 30 millones de personas que antes no lo conocían estén mirando para ver si lo que vieron ante España era real. El fútbol va a responder esa pregunta. Partido a partido, atajada a atajada, noche a noche de Copa Libertadores. Y nosotros vamos a estar aquí para contarlo. Suscríbete a El Once Perfecto, activa la campanita. Los que llevan décadas siguiendo el fútbol saben reconocer cuando algo es diferente de verdad. Este canal es diferente de verdad.
Y lo que viene en los próximos meses en el fútbol latinoamericano, no te lo puedes perder. Nos vemos en el próximo análisis.